Buenas tardes, estimados y estimadas. Este video apunta específicamente a mis colegas del Instituto 19, pero también les será útil para el resto de mis alumnos y alumnas, así que bueno, sigan viendo. Nosotros habíamos visto algunas diferencias en tanto a lo que estudia la micro y la macro. Lo que estudiaba la micro estudia el comportamiento individual de agentes económicos, una empresa, un consumidor, ¿sí? Un bien, un producto, etc. Mientras que la macro aborda las problemáticas, para la redundancia, macro, una sociedad, una ciudad, las problemáticas que afectan a la sociedad toda. También valga la redundancia, ¿no? ¿Qué entra dentro de esto? Las problemáticas macro, o esas problemáticas que exceden a la economía individual y que nos afectan a todos indistintamente. Bueno, podemos enumerar que las problemáticas macro, vamos a enunciarlas, les sugiero que tomen nota. Inflación, hoy más que nunca. Déficit externo, que está vinculado con el dólar y con la devaluación. Déficit fiscal, que tiene que ver con el rol del Estado, lo que gasta, lo que recauda y lo que se endeuda. Recesión, ¿sí? Recesión, que es la contracción de la actividad económica, es decir, el decrecimiento de la actividad durante 2 trimestres. Otra que va de la mano de la recesión, yo las podría poner juntas. Desempleo, que podría ir de la mano de la recesión. Otra, pobreza, que también podría ir de la mano con el desempleo y la recesión. Y último, desigualdad económica y social, que sí, también podría vincularse con situaciones de recesión y desempleo. Tengo esas. Podría agregarse depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es la recesión agravada, permanente, continua. Es una recesión que es una situación macro en la cual la recesión se profundiza, se acentúa y no salimos, nos enterramos. Ejemplo de depresión, la típica, el ejemplo típico que todos los profesores arrojamos, la década del 30, la Gran Depresión, y eso permitió la incorporación, la incursión, digamos, la incorporación o el surgimiento, mejor dicho, de las ideas keynesianas, ¿no? Estado de bienestar, el estado activo. Eso lo vimos en otro video, que lo tienen ustedes ahí. Bueno, definimos las problemáticas. ¿Cómo las resolvemos? De ahí viene la cuestión, digamos. De ahí dependerá en qué teoría o en qué autor te apoyes para actuar. Primero, dijimos, inflación. Bueno, depende de qué vereda te pares. Desde una postura, si se quiere, más ortodoxa, monetarista, onda de lo que dice Milei, lo que suele decir Milei y otros tantos, la inflación es una problemática pura y exclusivamente monetaria. Es más, la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo, todo lugar. Así de simple, lineal. Solución para la inflación, según estos muchachos, que el Estado no se financie, y ahí nos mezclamos con otra problemática, que el Banco Central afloje con emitir dinero, que apague las máquinas. Milei dice de cerrar el Banco Central, ¿sí? Dejar de emitir, porque la inflación es monetaria, esta es una visión monetarista. Otra visión más heterodoxa aglutina una serie de causas que tienen que ver con derivadas de la estructura productiva, en este caso de Argentina, que tiene que ver con esto. Los estructuralistas dicen, bueno, hay diversas subcausas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, una con la puja capital-trabajo. Los empresarios suben precios, los sindicatos reclaman, eso espiraliza y hace que todos los precios suban. Porque, de hecho, la inflación es eso, la suba constante y generalizada de todos los precios. Otra causa dentro de la, podríamos llamar estructuralista, es restricción externa. Es decir, a Argentina siempre le faltan dólares, porque genera menos de lo que demanda. Es decir, genera dólares vía exportaciones que siempre nos resultan pocos para los dólares que se demandan internamente para fugar, consumir, importar bienes intermedios para la industria, importar insumos extranjeros, combustible. Entonces, siempre los dólares que generamos son menos que los dólares que demandamos para consumo e inversión.
Por lo tanto, tenemos un desequilibrio y ese desequilibrio se traduce o impacta a precios. El ejemplo típico es el que yo doy, por ejemplo, una fábrica de calefactores que para producir calefactores necesita insumos importados. Si el dólar sube, como está subiendo ahora, este productor nacional de calefactores necesitará más pesos para hacerse de los dólares necesarios para importar el insumo, con lo cual este productor no le quedará otra para no perder en trasladar a precio el calefactor. Por lo tanto, el precio de ese calefactor que se vende en el mercado interno aumentará. Y otra causa que los estructuralistas argumentan es que hay ciertos estrangulamientos sobre la base de la estructura productiva. Es decir, una economía que crece empieza a demandar insumos, empieza a demandar acero, metales, carbón, litio, aluminio, combustible. Y bueno, sobre la base de esta estructura productiva, lo que es la industria pesada, no da abasto. Si eso no da abasto, se genera cuello de botella. Y los cuellos de botella se resuelven con aumentos de precio de estos insumos de uso difundido que son básicos. Por lo tanto, lo que hace es, digamos, propagar a suba de precios de todos los bienes de consumo. En líneas generales, dos miradas. Una mirada monetarista, única, lineal, donde la culpa la tiene la emisión del Banco Central. Otra, una serie de factores, una suerte de factores que derivan de la estructura productiva propia de Argentina. Y dentro de esa estructura está el dólar, ¿no es cierto?, como centro de conflicto productivo y distributivo. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Es decir, el Estado gasta más en términos de gasto, transferencia, subsidio, etc., más de lo que recauda vía impuesto tributario o no tributario. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que el Estado llega a una situación de déficit, porque esa es la situación, así se denomina, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, por lo cual, de alguna manera, esa situación de déficit lo tiene que financiar. Sería muy fácil cortar el déficit, digamos. Para un monetarista, para un liberal, diría, bueno, mete tijera al gasto, ajusta, achica gasto o recauda más. No es políticamente amigable, digamos. Sube impuestos. Entonces, de esa forma, achicando gastos, subiendo impuestos, equilibras. No suele hacerse. Lo que se suele hacer es financiar. Estás en una situación de déficit y lo financias. ¿Cómo lo financias? El Estado emite deuda interna nominada en pesos o externa nominada en dólares. O sea, te endeudas en dólares con el exterior. Lo cual eso te genera un problema adicional porque en el mediano y largo plazo Argentina tiene que generar los dólares para pagar esa deuda en dólares con el exterior. Banco Mundial, Fondo Monetario, acreedores, etc. Otro problema que se vincula con lo otro, con el sector externo. Entonces, ¿qué dicen los ortodoxos, los liberales? Bueno, fácil, achica el gasto, no emitas y ajusta. Los heterodoxos por ahí son más laxos en el sentido de decir, bueno, si el Estado gasta, empuja la demanda, genera más consumo interno, un efecto multiplicador, diría Keynes, la economía te crece y cuando la economía te crece te recauda más y ahí te curas del déficit. Es la otra vía, la vía heterodoxa. Bueno, otro. Podríamos aglutinarlos los tres. Recesión y desempleo. Y también depresión. ¿No? En el sentido de que la recesión es la contracción de la actividad económica, es decir, el PBI te decrece o crecimiento negativo. La actividad económica se contrae, o sea, las empresas venden menos, los restaurantes venden menos mesas, menos sillas, se contrae la actividad. Las empresas que antes pensaban contratar ahora no contratan, las empresas que pensaban abrir una sucursal, una nueva filial, lo piensan dos veces y no lo hacen. O las empresas que dicen, bueno, tengo 3 empleados, me puedo bastar con 2, hecho 1. Eso configura el marco de recesión. Hay que actuar y atacar la recesión, porque si la dejamos, puede que se convierta en depresión. Y de vuelta, la recesión va de la mano con el desempleo. Cuando tenemos recesión, el desempleo suele aumentar. ¿Sí? Cuando tenemos recesión, cuando la actividad económica se contrae, cae, menos ventas, menos productos, menos inversión, menos consumo, menos gasto, el desempleo sube. ¿Qué hacer frente a ese panorama? De vuelta, monetaristas, liberales, ortodoxos te dirán, bueno, deja que el mercado lo corrija, deja que el mercado de trabajo se ajuste,
Porque si vos dejás que el mercado de trabajo actúe solo, esto lo vimos en otro video, si dejás que el mercado de trabajo actúe solo, le quitas poder a los sindicatos, flexibilizás salario, en líneas generales, desproteges y debilitas a los trabajadores, le quitas derechos, etc. Pero esto no te lo va a decir un liberal. Llegamos a un equilibrio. El mercado de trabajo llega a un equilibrio. Si el mercado de trabajo llega a un equilibrio, ese equilibrio es de pleno empleo, inequívocamente. Entonces el sistema, naturalmente no, porque no hay nada natural en la economía, el mercado de trabajo se ajusta llegando a una situación de pleno empleo. Y con la actividad económica, la misma mirada de Adam Smith, digamos. No hay que actuar. No le cobres impuestos a las grandes fortunas, porque son esas grandes fortunas las que van a generar los puestos de trabajo y después derramará. Entonces no intervengas. Esa sería la salida, lo que diría Adam Smith si resucitara hoy. Esto también lo vimos en el primer video que subí. Los últimos dos problemáticas. ¿Tienen relación? Sí, puede ser. Pobreza. ¿Qué hacemos con la pobreza? Bueno, fácil, sacamos gente de la pobreza. ¿Cómo? Ahí se abre todo un abanico. Adam Smith, ¿qué diría? ¿Qué diría Marx? ¿Qué diría Keynes? Los invito a rememorar aquellos primeros videos. ¿Qué diría Smith si resucitara? ¿Qué diría Keynes si viera un desempleo masivo y porcentaje de pobreza elevado? ¿Qué diría Keynes? ¿Qué le pediría al Estado? Bueno, lo que sí les voy a pedir a ustedes es que se hagan amigos de la página del INDEC, que chequen, que de alguna manera contemplen cómo se mide la pobreza en Argentina, qué es la línea de pobreza y qué es la línea de indigencia. Y cuando hablamos de la línea de indigencia y línea de pobreza, estamos hablando de canasta básica alimentaria y canasta básica total. ¿Y cuáles son los requisitos de un adulto equivalente o de un hogar compuesto por diversos individuos que en definitiva necesitan alcanzar un nivel de ingreso mínimo para estar por debajo de esa línea? ¿Sí? ¿Qué actuar? De vuelta, se los dejo a su criterio. ¿Qué hacemos frente a la pobreza? Y la desigualdad. La desigualdad económica y social tiene un costado, si se quiere, más político, porque en definitiva, si estamos asumiendo que tenemos una sociedad desigual, estaríamos diciendo que tenemos en un rincón, en un corner, concentración de riqueza y en otro corner, en otro rincón, concentración de pobreza, con lo cual podríamos llegar a decir que se concentra pobreza porque hay una riqueza concentrada y culpar a esa riqueza que se concentra. Bueno, ok, entonces podríamos decir que el capitalismo a lo largo de los últimos 250 años desde que irrumpió Adam Smith ha sido un proceso constante de desigualdad lenta y paulatina. ¿Qué haríamos frente a esa desigualdad? ¿Qué haríamos? ¿Qué diría un Adam Smith frente a esta situación de desigualdad? ¿A qué me refiero con situación de desigualdad? Lo mismo, lo pueden ver en el INDEC, con el concepto de brecha de ingresos. Es decir, ¿cuánta diferencia hay, cuánta distancia existe entre el ingreso promedio del decil más rico respecto del ingreso promedio del decil más pobre? Entonces ahí te va a dar que, por ejemplo, hay una brecha de 20 o 23, creo, entre el ingreso promedio del decil más rico y el ingreso promedio del decil más pobre. ¿Qué hacemos frente a esa situación? Lo mismo. Un liberal te va a decir, bueno, dejemos que la mano invisible actúe, que llegue el derrame. No vamos a aplicar impuestos a la fortuna, a la riqueza de estos millonarios, multimillonarios, porque son estos tipos, estos señores, estos agentes económicos son los que generan trabajo, crean puestos de trabajo, son los creadores de puestos de trabajo. No los asfixiemos. Una mirada, si se quiere, más cercana a los monetaristas o liberales u ortodoxos. Mientras que de otro lado, una mirada más heterodoxa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo atacar la desigualdad si es que se considera una problemática a la cual corregir? ¿Implicaría de alguna manera actuar sobre esos focos de concentración de pobreza con algún instrumento, algún plan, programa, capacitación, etcétera? ¿O fiscal progresivo y atacar, muy entre comillas, aquellos sectores con un impuesto a la riqueza, se me ocurre, un impuesto progresivo?
hemos dado un pantallazo a problemáticas macro, y algunas de esas problemáticas suelen ir una de la mano con otra, y algunas de las políticas para corregir una, quizá corrigen una y de chapa corrigen a otra. Pero bueno, este abanico de políticas, mejor dicho, el abanico de políticas y de los instrumentos para actuar y corregir dependerá de la cabecita y de la formación teórica e ideológica de aquellos del equipo económico, de los funcionarios encargados, ¿sí? Del policy maker, de la persona que hace política económica, del hacedor de política económica. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa no dejen de preguntarme por los canales habituales de comunicación. Les mando un gran codazo a todos y todas. Chau, chau.